Buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes, usando estos medios de transmisión y rogando que cada uno de nosotros en este tiempo estemos aprovechando el tiempo, valga la redundancia, para encontrarnos con el Señor, para estar haciendo lo que el Señor nos está mostrando y diciendo, pidiendo, y que cada uno de nosotros pueda estar caminando bajo lo que el Señor nos ha estado hablando, ya sea en sus casas, en la congregación, por medio de otros, por cualquier medio, hermano, mientras ustedes están buscando al Señor, mientras estamos hablando con Él en oración, mientras estamos leyendo su palabra, que cualquier medio que Dios esté usando para que tengamos comunión con Él y pasemos tiempo con Él, lo podamos estar utilizando en este tiempo más que nunca. Como lo he estado comentando en la congregación y en las transmisiones que hemos estado haciendo, el tiempo es corto y debemos correr. Es tiempo de correr. Y el día de hoy, amados hermanos, me gustaría ver el capítulo número 5 del libro de Nehemías. Pero antes de eso me gustaría hacer una breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Vimos cómo los enemigos de los judíos querían detener la construcción del muro. Vimos cómo hubo enemigos externos, cómo Dios les reveló la estrategia que hacer y cómo proceder y para defenderse. Vimos que en una mano tenían la espada, en la otra mano para trabajar, y esto nos habla de los días que estamos viviendo hoy. Necesitamos tener en una mano, hermanos, la palabra del Señor, estudiando, preparándonos, corriendo, pero por otro lado también necesitamos estar listos para defendernos y para ayudar a otros, para derrotar, si lo puedo llamar así, deshacer las obras del enemigo en la vida de nuestros hermanos, en nuestra propia vida, para poder ser de ayuda y de edificación al cuerpo de Cristo. Así que en esta tarde me gustaría iniciar con el capítulo número 5 de Nehemías. Y le he puesto por título a esta meditación del día de hoy, líderes que inspiran o gente que inspira. Y hermanos, tantas personas, a lo mejor no nos damos cuenta, pero como dice un canto, hay muchas vidas que dependen de lo que hagamos tú y yo. Y por eso nosotros debemos proseguir hasta el final sin titubear, sin desviarnos. Muchos están viendo nuestras vidas, muchas vidas pueden ser impactadas con nuestras acciones y con cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y como vimos hace 8 días, muchos tenían problemas con los enemigos que querían detener la construcción del muro, y estos problemas eran por fuera, pero también hay problemas internos, como seguramente nosotros hoy vivimos en casa, y seguramente hay problemas por los cuales estamos pasando, internos, que nos pueden generar distracciones, desesperación, desánimo, etc. Y nosotros tenemos, como cristianos, hermanos, llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Debemos de poder enfrentarnos también a ese tipo de situaciones para salir victoriosos, avantes, y poder lograr cumplir el propósito para el cual Dios nos ha traído a este lugar. Así que, sin más preámbulo, vamos por favor al libro de Nehemías, el capítulo número 5, y vamos a empezar a leer de los versículos 1 adelante. Déjenme ver por qué no se alcanza a ver bien la presentación. Denme un segundo. Denme un segundito. Un segundito para que podamos ver bien los versículos. Creo que ahí se ve mucho mejor. Ahí estamos. Bien, dice Nehemías 5, versículos 1 al 4. Entonces hubo un gran clamor del pueblo,
y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa de hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero del tributo del rey y sobre nuestras tierras y viñas. Y miren, si puedo resumir que entre estos versículos que estamos viendo, había por lo menos 3 razones por las cuales estaban en problemas financieros estas personas. Ahí en el versículo 2 dice: somos muchos. Y además hemos empeñado, el segundo problema, nuestras tierras, viñas, casas, es decir, no tenemos para producir. Otra cosa es: había hambre en la tierra. Y por último, como si no faltara algo más, el tributo del rey. El pagar los impuestos, sí. Y siempre, hermanos, cuando hay gobiernos, cuando se escriben leyes donde se ponen más impuestos, los más afectados siempre es las personas que menos tienen. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, pero lo que quiero estar platicando con ustedes es: había problemas internos. Pongámonos en el contexto histórico, están reconstruyendo el muro, están edificando nuevamente el templo, están tratando de organizarse otra vez y de regresar de la cautividad a la cual Dios les había enviado. Y aquí Nehemías, que era el gobernador, empieza a ver lágrimas y ver cómo los pobres se sentían oprimidos. Y algo, hermanos, que el Señor nos ha llamado como iglesia, y así como Nehemías, yo creo que en estos tiempos tenemos que cumplir, es libertar a los oprimidos, a los afligidos. Hay una bendición eterna para aquellos que se acuerdan de los pobres. Me gustaría ver con ustedes, de hecho, un salmo que nos ilustra muy bien esto. Salmo 41, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Vean qué promesa y qué bendición. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Qué promesa para aquellos que se acuerdan de los pobres. Y hermanos, Dios es fiel. Cristianos o no cristianos, aquellos que se preocupan de los pobres, Dios se va a ocupar de ellos en el día malo. Recuerdo un testimonio que cuenta Pastor Bailey, cómo él cuidaba, o en sus últimos días de vida de un tío de su esposa, él lo cuidó y se asombró de que él murió de cáncer, pero a pesar de tener uno de los cánceres más fuertes y más dolorosos, él no sentía algún dolor. Y los doctores estaban asombrados como él no tenía dolor, y a pesar de que no era cristiano, pero él se había ocupado mucho de los huérfanos. De hecho, había adoptado a algunos niños huérfanos y de los pobres. Y gracias a eso, en el día malo, Dios se acordó de él. Y, hermanos, tenemos la situación aquí de que estos judíos estaban experimentando pobreza, estaban experimentando hambre, no tenían recursos suficientes. Y ahora esto también era una consecuencia de cosas que estaban haciendo, hermanos. Me gustaría leer los otros versículos siguientes. Ageo 1:6, fíjense, dice: sembráis mucho y está hablando de este tiempo, y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Acordémonos que Ageo es uno de los profetas que profetizan en el tiempo de Nehemías, y podemos ver cómo les dice: es que no, todo lo que están haciendo no están prosperando. Veamos Joel 1:12, dice: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y Malaquías 1:10, ¿quién también hay de entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En otras palabras, hermanos, en este tiempo que estaban aquí se estaban preocupando más por ellos que por Dios.
En el versículo que leímos de Ageo y ya lo estudiamos en miércoles anteriores, el Señor les está diciendo, miren, ustedes quieren hacer sus casas, le importan sus intereses, pero mi casa, lo que a mí me importa, si lo puedo decir así, no los están preocupando por ello. Y como consecuencia de ello, como acabamos de leer, ellos trabajaban, pero no les era suficiente. La tierra no les producía. Miren, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y es una desesperación, amados hermanos. Yo no sé si ustedes han experimentado lo que es sembrar y cosechar. Tal vez alguien que nos escuche sí, pero hoy creo que yo lo entiendo un poco más. Aunque yo no hago el trabajo literalmente, pero estoy en contacto con personas que siembran y escuchas la desesperación de cómo no ha llovido o ahora está lloviendo mucho o cómo llega el cansancio, a veces tienen que trabajar de día y de noche o a veces prefieren trabajar en las noches porque el sol en el día está muy fuerte y hermanos es un trabajo enorme. Imagínense estar invirtiendo todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y que después no haya fruto. Es un nivel de frustración terrible. Y no solamente estaban en este problema, miren, sigamos leyendo los versículos que siguen. Dice el versículo 5 de Nehemías 5, ahora bien nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Fíjense hasta dónde habían llegado la situación de estos judíos, amados hermanos, que tuvieron que aún vender a sus hijos. Recordemos que en la ley de Moisés se permitía realizar esto. Y vean me impresiona la reacción de Nehemías. Dice el versículo 6, me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras. Entonces lo medité. Me voy a detener ahí. Generalmente cuando nosotros vemos la necesidad de alguien más, ¿cuál es nuestra reacción, amados hermanos? Hay dos tipos de reacciones que podemos tener. Una es, pues, mientras a mí no me afecte, pues no me importa. Y esa no es una reacción que debe tener alguien que tiene un corazón y que anhela la restauración de otras personas. Otra reacción que también podemos tener, y he visto ese problema frecuentemente, es que cuando vemos un detalle reaccionamos inmediatamente y sacamos lo primero que se nos viene a la boca y después cometemos grandes errores. Vean lo que hizo Nehemías. ¿Se enojó? Sí, se enojó, dice el versículo ahí 6. Me enojé en gran manera cuando hizo clamor y estas palabras. Pero vean el verso 7. Entonces medité. Primero pensé qué iba a hacer. Y luego dice, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno de vuestros hermanos y convoqué a ellos a una gran asamblea. Es tremenda la situación en la que estaban estos judíos, amados. Tenían tal nivel de desesperación que habían vendido a sus hijos como esclavos. Y acuérdense la ley de Moisés, la ley mosaica en Levítico, decía que 6 años iban a poder servir como esclavos, pero en el 7º año iban a ser dejados libres. Y entonces con esta esperanza algunos se vendían o vendían a sus hijos para tratar de salir de la condición que estaban. Pero era muy complicado porque ahora de donde ellos podían obtener recursos, unos habían empeñado su tierra, otros sembraban y no había cosechas porque había una hambruna también. Y todo esto, amados hermanos, por no preocuparnos por el Señor primero. He visto esto en muchas ocasiones. Cuando nosotros no procuramos primero el reino de Dios y su justicia, como dice el Evangelio de Mateo, entonces las cosas no nos son añadidas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas nos son añadidas. Y debemos de recordar, amados hermanos, que la actitud de un líder es de suma importancia en relación al bienestar de su pueblo. Y aquí cuando hablo de un líder no hablo necesariamente de un pastor o de la congregación, hablo de los padres de familia, hablo de aquellos que tienen trabajadores a su cargo.
es importantísimo la actitud que uno tiene. Recuerdo al rey David cuando él fue puesto por rey. Fíjense quién se juntó, qué tipo de gente se juntó con él primero. No fueron los más populares, ¿verdad?, de la clase, ni los grandes empresarios. Fue la gente necesitada, endeudada, decepcionada, amargada, que tenían problemas, y él tuvo la capacidad, amados hermanos, de ser, como dice el salmista, como el resplandor de un sol de una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la tierra, y pudo ser de tal impacto a ese tipo de personas que después se convirtieron en los valientes de David. Para mí Nehemías es una gran inspiración, porque fue a un lugar preocupándose por sus hermanos, por su pueblo, por la situación en la que estaban viviendo. Y vamos a seguir viendo en los versículos anteriores cómo él no quiso cosas para sí mismo. Por eso yo le puse como título, como les dije hace unos momentos, lo que un líder puede impactar, lo que un líder puede hacer, cómo impacta nuestras vidas a otros. Y dice el versículo 7 que habló con los nobles, pidió una asamblea y les dice, oye, ¿por qué le están pidiendo intereses a aquellos que son sus hermanos? Y amados hermanos, creo que aquí podemos, alguna vez alguien me preguntó, oye, ¿hay que prestar dinero? Bueno, si tienes la posibilidad de prestarle a alguien, podemos hacerlo, pero de nuestros hermanos, de aquellos que tienen a Dios en primer lugar, de aquellos que son del pueblo de Dios, si es posible, hermanos, no les cobremos intereses. Es lo que dice aquí. Estas personas estaban cobrándoles, y fíjense qué les dice Nehemías en los versículos siguientes para que podamos tener una figura un poco más amplia de esto. Versículo 8 dice, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y les dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Aquí Nehemías les está diciendo, no podemos seguir así. ¿Es bueno hacer negocios y lucrar y prestar y cobrar intereses? Sí, es una forma de hacer dinero. Pero estos son negocios, no hacerlo con las personas que son pueblo de Dios, que son los pobres y menesterosos del pueblo. Y Nehemías les está diciendo, miren, no solamente nosotros no lo hacemos lo que ustedes están haciendo, sino que hemos gastado nuestro propio dinero para recuperar hermanos nuestros que habían sido vendidos como esclavos. Y Nehemías les está diciendo aquí, ¿cómo no estamos jugando un juego parejo? Nosotros pagando para recuperar, que dejen de ser esclavos, y ustedes haciéndolos esclavos. Es algo que no podemos hacer. Y Nehemías, hermanos, siendo un hombre rico, porque él tenía posibilidades, lo vamos a ver de hecho un poquito más adelante, tenía el derecho de comprar esclavos y siervos, pero no lo hizo. Y cuando él les empieza a decir, miren, ustedes están cobrando que les regresara la centésima parte, se piensa que era tal vez el interés que ellos le cobraban, más o menos un 12% anual, según lo que entendemos de este pasaje. Pero lo que quiero enfatizar aquí, amados hermanos, es ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Por qué les cobraban? ¿Por qué les pedían tan altos intereses? ¿Por qué aceptar hacer negocio con aquellos que son pobres? Yo solo encuentro una razón en esto, amados hermanos. Y era, ¿qué les interesaba a ellos? Les interesaban su dinero, les interesaban sus bienes, les interesaba solamente ellos. ¿Y es malo hacer dinero? No, hermanos, al contrario, les animo a que lo hagan. Es malo trabajar, ¿no? Y les animo a que trabajen duro y que cada día busquen algo más, superarse más. Pero ¿qué es lo malo? La razón que te motiva a hacer eso.
quiero regresar a lo que mencioné hace un momento. Si lo que te motiva es el reino de Dios y su justicia, adelante. Pero lo que si te motiva es hacerte de más riquezas, de más cosas, de más posesiones para tu beneficio, creo que ahí está habiendo un problema. ¿Y qué vamos a experimentar después si seguimos así? Vamos a experimentar lo que el profeta Ageo dijo. Un día vamos a sembrar y no vamos a cosechar. Y un día vamos a recibir nuestro salario y va a parecer como si fuera en saco roto, es decir, no nos va a alcanzar. Y tal vez algunos nos encontremos en esa condición porque en el pasado no nos hemos ocupado de otros. El Señor Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida por otros. Y muchos hermanos, cuando nos encontramos en este tipo de situaciones, somos prestos para hablar. Como mencioné arriba, Nehemías se molestó y se enojó, sí, pero antes de tomar decisiones y acciones dice que él meditó. Y les quiero hacer una invitación cuando lea el siguiente versículo. Cuando ustedes hablen y prometan algo delante del Señor, necesitamos también meditar. Veamos el versículo siguiente. Dice el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos, porque muchas veces cuando nos invitan a hacer algo, decimos sí, o nos invitan a hacer alguna ofrenda, o nos invitan a hacer algún acto para el Señor y decimos sí, sí lo vamos a hacer, sí nos comprometemos. ¿Cuántos levantan la mano? Y levantamos la mano. Pero cuando llega la hora de cumplir, no todos cumplimos lo que hemos prometido. Dice el libro de Eclesiastés, que me gustaría leerlo, el capítulo 5, de los versículos 1 al 6. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, y esto es lo que quiero enfatizar, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Cómo llama el Señor a aquellos que no cumplen las promesas que le hacen a Él? Los llama insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Recuerdo mucho una ocasión que yo platicaba con Pastor Tucker y le decía, Pastor, pero es que no estábamos conscientes de esto cuando hablamos esto y estábamos hablando sobre algún líder de una congregación y yo no estaba consciente de todo esto cuando hablamos, pero prometimos y empeñamos nuestra palabra y es algo que hoy, usted dígame, lo podemos dejar de cumplir porque no teníamos todo el contexto. Y recuerdo que Pastor Tucker sacó este versículo y me dijo, si lo prometieron, entonces lo tienen que cumplir. Hermanos, seamos cautos cuando abrimos nuestra boca y vamos a hacer una promesa. Porque cuando hablamos delante de Dios, delante del ángel, dice aquí lo tenemos que hacer. Una situación muy parecida le pasó a Josué, ¿se acuerdan? Se vistieron de ropas viejitas, viles, y le dijeron, mira, somos pobres o venimos de bien lejos, queremos hacer un trato contigo de que ustedes no nos van a matar, aniquilar, que nos van a respetar, nos van a perdonar la vida. Y Josué, en vez de nuevo tomarse el tiempo, meditar, consultar al Señor, ¿qué fue lo primero que hizo? Sí, hizo pacto con él, delante de Dios, delante del ángel. Dijo sí, y celebraron ahí, hicieron pacto. Y después se dieron cuenta que no venían de lejos, que lo habían engañado, que eran los gabaonitas que vivían cerquita de ahí. ¿Y qué pasó? No pudieron destruirlos ni pudieron echarlos fuera de la tierra porque habían hecho un pacto con ellos. Amados, no
seamos prontos para hablar. Quisiera repetir y volver a mencionar estos versículos de Eclesiastés para que lo podamos tener claro en nuestro corazón y no caer en problemas cuando nos encontremos en estas situaciones. Cuando fueres a la casa de Dios, mejor detente. Y no solamente en la casa de Dios, amados hermanos, porque ¿dónde se encuentra el Señor? ¿Dónde se encuentra Él? En todo lugar, ¿verdad? Él está en todo lugar. Tengamos cuidado cuando abrimos nuestra boca y hacemos promesas. Nuestro Dios, hermanos, algo que me gustaría también compartirles es un Dios de promesas. Es un Dios que guarda sus pactos. Y por eso Él es tan celoso cuando nosotros hablamos y prometemos algo. ¿Sabes que un día Abraham, a nuestro padre Abraham, el padre de la fe, un día le dijo, mira Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y para que veas que esto es cierto y que lo que te estoy diciendo es cierto, voy a hacer un pacto contigo. Y entonces mandó partir a los animales y hubo un camino de sangre y los animales partidos. Y cuando Abraham de repente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, él se dio cuenta que Dios iba a hacer un pacto con él. Y cuando esto sucedió, ustedes pueden leer el libro de Génesis que Abraham le entró un temor porque dijo, si yo hago un pacto con Dios, esto no se puede romper. Y si yo no soy perfecto con Él y si yo no ando con Él y camino con Él, entonces Dios va a hacer lo que hicimos con estos animales de matarme y pisotear mi sangre. Pero dice que después pasó un horno humeando, simbolizando a nuestro Padre Celestial, y después pasó una antorcha encendida. ¿Quién era esa antorcha? Nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús dijo, Abraham, si tú fallas, si tu descendencia falla, mi sangre va a ser derramada. ¿Y sabes qué sucedió? Años después, Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar la promesa que el Padre había hecho con nuestro Padre Abraham. Dios mismo, amados hermanos, Él cumple sus pactos, es un Dios de pactos que guarda sus promesas. Y por eso nuestro Dios busca que seamos como Él, que cuando prometemos algo lo podamos cumplir. Y espero que esto lo podamos llevar en nuestro corazón. Recordémonos, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? No caigamos en eso, hermanos. Cuando prometamos algo, recuerda, lo tenemos que cumplir. Y regresando al libro de Nehemías, hermanos, necesitamos nosotros preocuparnos por los pobres, preocuparnos por libertar a aquellos cautivos, preocuparnos por los que tienen necesidad. Acuérdense de la promesa que leímos en el libro de Salmos arriba. En el día malo Dios nos va a guardar si hacemos esto. Y me gustaría leer el versículo que sigue del libro de Nehemías. Vamos al versículo 14. También desde el día que mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador, pues los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Fíjense que como Nehemías sabía cómo se encontraba el pueblo, sabía la condición del pueblo, y él dice, mira, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador, aunque él tenía derecho a su sueldo como gobernador y tenía derecho a recibirlo. Él sabía la situación del pueblo y dice, no lo vamos a hacer, no, yo no voy a cobrar eso para no cargar más al pueblo. Pero dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí, sí lo hicieron. ¿Y por qué Nehemías no lo hizo? Dice este versículo, por temor a Dios. Aquellos que no tienen temor en su corazón, ellos sí, hermanos, se enseñorean de otras personas. Dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra.
Es decir, Nehemías dice, yo mismo me puse a trabajar, yo mismo con mi gente nos pusimos a hacer las cosas. Y el apóstol Pablo también nos menciona algo parecido, ¿recuerdan? Cuando él dijo, con mis propias manos me han servido para aportar y ayudar a la obra del Señor y yo no he querido ser una carga para el pueblo de Dios. Y conozco muchos pastores de Ministerio Sion, que no les diré sus nombres, pero que sé que no reciben ellos un centavo, maestros de Sion que no reciben, sino que ellos mismos ponen también de sus propios ingresos para ir y predicar la palabra. Hermanos, esto es preocuparnos por el pueblo de Dios. Ahora, Nehemías, bien hermanos, pudo haber dicho, no, pues yo merezco mi salario, merezco devengar lo que me toca, porque él era el gobernador, recordémoslo. Pero hermanos, él no tenía necesidad de hacerlo. Veamos el versículo que sigue. Dice, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave, era grave. Nehemías dice, este pueblo no está bien, no puedo yo querer hacerme de más riquezas cuando vean cómo el pueblo está. Y él mismo de su bolsa estuvo pagando la comida de todas estas personas. Y no es fácil que alguien con recursos económicos suficientes o rico, porque hermanos, para comerse cada día un buey y 6 ovejas no es nada barato, créanme. No sé cómo estoy, pero sé que cada oveja cuesta alrededor entre 3,000 y 4,500 pesos. Y eran 6 diarias. Y una vaca no sé cuánto esté costando hoy, pero no es nada barata. Y era lo que comían todos los días. Esto me habla que Nehemías era un hombre que tenía muchas posibilidades, pero aún así se preocupaba por los demás. Generalmente cuando alguien empieza a prosperar no se preocupa por los demás, se preocupa por uno mismo. Y por eso lo que quiero dejar hoy en sus corazones, la primera parte que quiero dejar es, hermanos, seamos líderes, personas que influyen en otros. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Con temor a Dios. Con temor a Dios. Pastor, pero es que yo no tengo suficiente. Recuerdo un testimonio del pastor Holmes que me gustaría compartir con ustedes. Y recuerdo que él en una ocasión dijo, él estaba viajando y estaba tratando de tener ingresos para ofrendas, porque tenían unas misiones que querían apoyar. Y cuando sucedía esto, fueron a predicar a varias iglesias. Pero en una de esas le invitaron a una iglesia que cuando les dijeron cuántos asistentes eran, dijo, voy a manejar cerca de, no me acuerdo cuántas horas eran, pero eran varias horas. Y voy a ir a predicar y solamente va a haber 6 o 7 personas. Pero él sintió que debía de ir. Él sintió que a toda persona se le debe predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo le hizo sentir que fuera. Así que manejó y dijo, a lo mejor voy a salir poniendo de mi bolsa en vez de recibir y compartir y ofrendar a lo que tenemos, a la misión que tenemos. Pero llegó, en efecto, ¿saben cuántas personas había en la congregación ese día? 7 personas. Y el pastor, como era una iglesia muy pequeñita, pues se dedicaba a trabajar como pintor la mayor parte del tiempo y el demás tiempo atendía la congregación. Y cuando terminó de predicar el pastor Norman Holmes, el pastor se puso de pie y les dijo, yo creo en la misión y el llamado que Dios le ha dado a pastor Norman. Y yo creo que debemos apoyar. Dice que sacó su cartera, cierta cantidad, y lo puso en la ofrenda, y sus demás miembros vieron el ejemplo que el pastor hizo y ellos también fueron y aportaron una ofrenda. Y algo bien interesante es que de todos esos viajes y de todas las iglesias que visitó, esa fue la iglesia donde más ofrenda o donde más recursos se recaudaron para la misión que pastor Holmes tenía. Así que hermanos, no menospreciemos lo que el Señor puede hacer, pero Dios pone en el corazón de aquellos que le aman el ser dadivosos. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento.
Quiero terminar mostrando el versículo 19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Acuérdate, fíjense cómo Nehemías está platicando con el Señor todo el tiempo. Quiero leer algunos versículos de los que ya leímos, pero quiero enfatizar cómo Nehemías oraba y su vida de oración. Nehemías 1, versículo 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré. Esto era cuando Nehemías recibió la información de cómo estaban sus hermanos, cómo estaba su pueblo. Y en el versículo 5 vuelve a orar y dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, por tus siervos. Vean Nehemías 2, versículo 4, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y no tengo todos los versículos listados aquí que hemos visto en Nehemías, hermanos, solo recopilé algunos, pero quiero enfatizar la vida de oración que él llevaba. Nehemías 4:4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, que esto lo vimos hace 8 días. Versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías 5:19, que es el capítulo que estamos viendo hoy. Acuérdate de mí para bien, oh Dios, y de todo lo que hice por este pueblo. La oración, una vida de oración. Recuerdo a un hombre del cual admiro y he leído sus devocionales, he leído algunos de sus libros, y este hombre se llamaba Smith Wigglesworth. Y él decía, cuando le preguntaban cuál era su vida, por qué hacía todos los milagros que le hacía, miren, para que se den una idea, un día llegó a su casa y su esposa entró a la cama y estaba muerta. Había muerto su esposa y ella dijo, no, nada de que murió, y se puso a orar y la levantó y en efecto la esposa regresó. Hasta que en una de esas le dijo, ya me quiero ir con el Señor, ya déjame ir, y el Señor también le habló que era tiempo de que ella se fuera y ella dijo, bueno, está bien. Pero fíjense el poder que tenía este hombre de Dios, Smith Wigglesworth. Cuando le preguntaron, ¿cómo tienes ese poder? ¿En qué se basa ese poder? Él les dijo que él tenía una vida de oración, que le gustaba mucho orar. Y le preguntaron, bueno, ¿y cuánto tiempo era usted? Y él les dijo, pues la verdad es que no oro muy largo, ¿no? Y tal vez esto puede ser sorprendente, pero no oro mucho tiempo y se puede orar tal vez 15 minutos, es lo más que oro algunas veces. Pero no pasan 15 minutos sin que vuelva a orar. Una vida de oración, hermanos, es aquella que se necesita para que el Señor se empiece a mover, para que el Señor forme restauradores, para que Dios sane nuestra casa, nuestra tierra, nuestras familias, y nos permita salir del hoyo en el que estamos algunos que estén escuchando esta transmisión. Así que me gustaría concluir orando y pidiéndole al Señor que ponga en nosotros carga por los demás, que ponga una visión que se preocupe por otros y que nos permita llevar una vida de oración tal que podamos ayudar, y que no importa si los enemigos vienen de afuera o si vienen de adentro, que podamos ser instrumentos que Dios utilice para restaurar familias, para restaurar a su iglesia y para restaurar nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias porque eres bueno, eres fiel y tu misericordia es para siempre. Padre, yo te pido que estas palabras no regresen a ti vacías, sino que regresen con el fruto que tú esperas. Y que cada uno de nosotros, Señor, pueda reenfocar sus prioridades. Nuestra prioridad debe ser tú y lo que a ti te importa, Señor. Que nos ocupemos de aquellos quienes pasan necesidad, que no pensemos únicamente en nuestras necesidades, sino que nos preocupemos también por otros. Y Señor, que llevemos una vida de oración tal que podamos ser instrumentos para ayudar y restaurar, sí, nuestras propias vidas, pero después que podamos ayudar a libertar a otros, a sanar a otros y a preocuparnos para que tu reino sea establecido en esta tierra. Nuestros gobiernos, Señor, y muchas de las cosas que hoy están mal ha sido porque la iglesia no está orando y no está haciendo su función como la debe hacer en estos días. Pero no queremos ser así, queremos levantarnos y hacer nuestra parte, Señor, que cada uno de nosotros y cada persona que escuche esta transmisión pueda tener ese anhelo de ser un restaurador. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno, eres fiel y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día domingo. Aquellos que los vea en la congregación y los que estén en la transmisión también, les mando un saludo, un abrazo y mediten en estas palabras. Que el Señor les bendiga.